Bueno, hoy nos vamos a enfocar a seguir viendo los recursos territoriales, pero en este caso vamos a hablar del relieve, que es otro recurso indispensable para la vida, ¿sí? Bueno, cada tipo de relieve, como sabemos, ofrecen diferentes posibilidades, ¿sí? Para el asentamiento de la población y por lo tanto, como habíamos comentado, el ser humano utiliza los diferentes recursos que le provee la naturaleza o el ambiente en sí, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es un relieve? ¿Sí? ¿Cómo se formó este relieve? Los diversos relieves, ¿sí? del planeta Tierra. Podemos decir que las formas actuales del relieve de la superficie terrestre fueron originados por dos procesos. Están los procesos endógenos, que la palabra endógeno significa interno, que es en donde van a intervenir fuerzas del interior de la Tierra, ¿sí? Y después se encuentran los procesos exógenos o agentes exógenos, ¿sí? Que, bueno, exógeno significa externo y son aquellos procesos que se producen por la acción de agentes atmosféricos, ¿sí? Como por ejemplo la temperatura, el viento, los cambios de temperatura, entre otras opciones, ¿sí? Bueno, las formas varían con respecto a la altura, a la pendiente y a aspectos en general, ¿sí? Como nuestro país tiene una extensión de latitud tiene una extensión de latitud eh, muy significativa, digamos, podemos decir que se encuentran diferentes tipos de relieves, ¿sí? Estos relieves son muy característicos, como por ejemplo en el oeste se van a encontrar los relieves montañosos, las montañas, digamos, y hacia el este podemos encontrar las llanuras, las mesetas y las depresiones. Vamos a hablar de los tipos de relieve que existen, ¿sí? Existen dos agrupaciones que en conjunto presentan las principales formas de relieve, ¿sí? De la superficie terrestre. Ellos son, como están acá mencionados, los relieves emergidos y sumergidos, ¿sí? La característica fundamental para definir los distintos tipos de relieve es la altura, ¿sí? Utilizándose así como punto de referencia el nivel del mar, ya que el nivel del mar se encuentra a 0 metros de altura, ¿sí? Podemos decir entonces que los relieves los relieves emergidos, digamos, o continentales, son aquellos que poseen valores positivos, es decir, más arriba de los 0 grados, de los 0 metros de mar, ¿sí? Es por eso que se encuentra a las alturas. Y después está el relieve sumergido, que se denomina sumergido o submarino, ¿sí? Porque se encuentran debajo de los 0 metros del nivel del mar, es decir, que se encuentran cubiertos por agua del océano, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar a los tipos de relieves emergidos de nuestro país. Bueno, principalmente nos vamos a enfocar en las montañas, ¿sí? Las montañas o una montaña es una elevación natural, ¿sí? Del terreno de forma cónica que supera los 700 metros de altura, ¿sí? Estas pueden estar agrupadas en sierras y en cordilleras, ¿sí? Bueno, como vemos, observamos en la imagen, se encuentran diversos relieves montañosos en Argentina y yo mencioné a dos, que son las sierras de Córdoba
y las cordilleras de los Andes, ¿sí? Ahora nos vamos a encargar de describir cómo diferenciamos entre una sierra y entre una cordillera, ¿sí? Bueno, acá vemos dos imágenes, la de la cordillera de los Andes y la de las sierras que si uno se encuentra viviendo en la localidad de Bahía Blanca, muy cerca podemos encontrar las sierras de Sierra de la Ventana, ¿sí? Eh, Aproximadamente se encuentra a una distancia de 40 a 1 hora de Bahía Blanca, ¿sí? Ahora vamos a nombrar las diferencias de estas dos, ¿sí? Lo que podemos decir de las cordilleras, que es una serie de montañas que están enlazadas entre sí y que son de mayor altura que las sierras, ¿sí? Son más altas que las sierras. Esa es una diferencia que radica entre estos dos tipos de montañas. Tienen picos puntiagudos, ¿sí? Y de origen joven. Mientras que las sierras ¿sí? Son un subconjunto de montañas que son antiguas y son consideradas, como habíamos comentado recién, más bajas que las cordilleras, ¿sí? Tienen forma aserrada, por eso presentan, digamos, son denominadas como sierras. Y también tienen quebradas muy pronunciadas que son generalmente más largas que anchas. Y pusimos como ejemplo la Sierra Sierra de la Ventana en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, las mesetas son superficies generalmente planas, ¿sí? Son relieves generalmente planos y constituyen, digamos, presentan diferentes alturas que son muy variadas, ¿sí? Podemos nombrar una altura media que se encuentra entre cordones montañosos, que son los que se denominan como altiplanos, ¿sí? Como ejemplo, en este Power pusimos el altiplano de la Puna, que se encuentra en las provincias de Jujuy, en la provincia de Catamarca y en la provincia de Salta, ¿sí? Y al sur podemos encontrar, al sur del río Colorado, podemos encontrar la meseta patagónica, ¿sí? Bueno, esta es una imagen del altiplano que es de la provincia de Jujuy, ¿sí? Bueno, la Argentina en su mayor parte es una extensa llanura, ¿sí? Que se encuentra respaldada al oeste por las cordilleras de los Andes, ¿sí? Lo que podemos decir de las llanuras es que son terrenos planos de escasa altitud, más o menos de 200 metros, ¿sí? Y con poca pendiente. Podemos decir que también la diferencia entre el clima, la naturaleza del suelo y la vegetación natural determinan distintos tipos de llanura en nuestro país. Como vemos en el Power, nos podemos hacer mención de la llanura chaco-pampeana o la llanura chaqueña y pampeana y de la llanura mesopotámica, ¿sí? Acá pusimos unas imágenes y vamos a describir las diferencias que presentan estos tres tipos de llanura de nuestro país, ¿sí? La llanura chaqueña, como se ve en la imagen, carece de elevaciones, mientras que la llanura pampeana presenta dos aspectos, ¿sí? Distintos debido al clima que presenta. Está la pampa seca y la pampa húmeda, ¿sí? O como como se lo domina, la pradera. La pampa húmeda se encuentra al este, mientras que la pampa seca se encuentra al oeste.
Bueno, y por último está la Mesopotamia. La Mesopotamia, que es una llanura comprendida entre los ríos, el río Uruguay y el río Paraná, ¿sí? En Misiones y en Corrientes se encuentran cercadas estas llanuras por ríos y arroyos que forman cascadas y cataratas, mientras que en el centro de la provincia de Corrientes se forman lagunas y esteros, ¿sí? Y por último podemos mencionar a las depresiones, ¿sí? Que son zonas continentales hundidas ubicadas entre relieves más altos. Si se hallan por debajo de las tierras que las rodean, pero se encuentran sobre el nivel del mar, se consideran depresiones relativas. Tanto los valles como los bolsones, depresiones rodeadas por sierras, se denominan depresiones absolutas. Ahora vamos a hacer mención a algunas de las actividades realizadas a partir de los relieves, de los diferentes relieves de Argentina. Uso y aprovechamiento del relieve montañoso. Si las montañas tienen gran altura y reciben nevadas con frecuencia, sí, es posible que el relieve montañoso permita crear estaciones de esquí y aprovechar las montañas para fomentar el turismo invernal, ¿sí? Como el que estamos viendo en las imágenes. También otra actividad que podemos mencionar es la del pastoreo trashumante, ¿sí? Actividades realizadas en la llanura. En esta región se pueden diferenciar tres zonas desde el punto de vista del uso del suelo. La predominante agrícola en el norte de la provincia de Buenos Aires, también en el sur de Santa Fe, ¿sí? Se caracteriza por el cultivo de especies anuales, es decir, que son sembradas y cosechadas una vez por año. La provincia de Buenos Aires se caracteriza por la actividad ganadera. En nuestro país la principal producción ganadera es la bovina, ¿sí? Y el resto de la región se utiliza para usos mixtos, ¿sí? Actividades realizadas en las mesetas. En esta región se obtiene muy alto rendimiento de frutas por hectárea y existe una alta especialización en manzanas y en peras, ¿sí? Aproximadamente el 70% de la producción nacional de esas frutas se produce en la zona del Alto Valle, en Río Negro. También otra actividad en los grandes establecimientos de la meseta patagónica se explota sobre todo la lana, ¿sí? Recurso que se destina a la exportación. En el sur de Argentina se explota el oro en el yacimiento Esquel, en Chubut, el hierro en el yacimiento de Sierra Grande, Río Negro, y la extracción de petróleo en el yacimiento Comodoro Rivadavia, Chubut.